El mundo de la batalla espiritual siempre ha sido un tema fascinante y, al mismo tiempo, profundo para los creyentes. La Biblia nos ofrece numerosas historias que demuestran cómo el poder de Dios triunfa sobre las tinieblas. Dentro de esta lucha, uno de los instrumentos más poderosos que tenemos es la palabra de Dios. No solo es una fuente de inspiración y enseñanza, sino también una verdadera arma espiritual contra el mal. En este artículo, exploraremos 3 versículos bíblicos que poseen la capacidad de paralizar demonios y brindar protección a quienes creen. Estas palabras son una fuente de luz, liberación y fortaleza que todo cristiano debe conocer y usar en su vida diaria. Descubre cómo estos versículos pueden transformar tu vida y fortalecer tu fe. El poder del nombre de Jesús, Filipenses 2, 10-11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús es más que un simple nombre, es una declaración de autoridad divina, una expresión de la majestad y del poder de Dios sobre toda la creación. Desde los tiempos de los apóstoles hasta el día de hoy, el nombre de Jesús ha sido utilizado como arma espiritual para derrotar las fuerzas del mal y traer libertad a los oprimidos. Este versículo de Filipenses 2 nos recuerda que no hay ningún poder, ya sea en el cielo, en la tierra o debajo de ella, que pueda resistir la autoridad de Cristo. Cuando pronunciamos el nombre de Jesús con fe, no solo declaramos nuestra confianza en Él, sino que también activamos un poder celestial que hace temblar a las fuerzas del enemigo. Los demonios reconocen este nombre y se someten ante su autoridad. Recordemos en los evangelios cómo Jesús mismo expulsaba demonios con la sola autoridad de su palabra. Los espíritus inmundos temían y obedecían sin dudar. Además, este versículo nos invita a reflexionar sobre la grandeza del sacrificio de Jesús. Su victoria en la cruz no solo nos reconcilió con el Padre, sino que también aseguró su dominio eterno sobre todas las cosas. Cada vez que enfrentamos desafíos espirituales, ya sea miedo, tentación o ataques del enemigo, podemos proclamar con valentía el nombre de Jesús, sabiendo que su poder no tiene límites. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, Hechos 3, 6, vemos cómo Pedro sanó a un hombre cojo declarando: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Este milagro no fue realizado por la habilidad humana, sino por el poder que reside en el nombre de Jesús. Si los apóstoles, hombres comunes pero llenos del Espíritu Santo, confiaron plenamente en el nombre de Cristo, cuanto más nosotros debemos usarlo en nuestras propias batallas espirituales. Finalmente, este versículo no solo nos habla de la autoridad de Jesús, sino también de nuestra responsabilidad como creyentes. Cuando nos enfrentamos a situaciones de opresión espiritual o a desafíos que parecen imposibles de superar, debemos recordar que tenemos acceso al nombre que está por encima de todo nombre. No es necesario temer ni retroceder, porque al proclamar el nombre de Jesús, invocamos el respaldo del cielo mismo. En resumen, el nombre de Jesús es nuestra fortaleza, nuestra esperanza y nuestra arma más poderosa. Es un nombre que desata el poder de Dios, que paraliza a los demonios y que trae paz a nuestros corazones. Cuando te encuentres en medio de una batalla espiritual, proclama el nombre de Jesús con fe y confianza, porque en Él está la victoria. No olvides que los cielos y la tierra responden a su autoridad, y que tú, como hijo de Dios, tienes el derecho de usar este nombre glorioso en cualquier circunstancia. La protección del Salmo 91, caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu derecha, pero a ti no llegarán. El Salmo 91 es uno de los pasajes más poderosos y reconfortantes de las Escrituras, conocido por generaciones como un escudo espiritual contra el peligro, el mal y cualquier ataque del enemigo. Este versículo en particular,
que promete protección incluso frente a las mayores amenazas. Resalta la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. Es un recordatorio de que, aunque el mal pueda estar presente a nuestro alrededor, no tiene poder sobre los que se refugian en el Señor. La frase, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, es una imagen poderosa que describe una escena de caos y destrucción, donde todo parece estar derrumbándose a nuestro alrededor. Sin embargo, el versículo nos asegura que aquellos que se encuentran bajo la sombra del Altísimo no serán tocados. Esto no significa que los problemas o las dificultades desaparecerán, sino que el poder protector de Dios los mantendrá seguros en medio de cualquier adversidad, en tiempos de crisis. El Salmo 91 se convierte en un refugio para el creyente. Muchas personas, en momentos de angustia espiritual o física, han proclamado este salmo como una oración de fe, y han experimentado paz y protección sobrenatural. Este versículo, en particular, nos invita a confiar en la capacidad de Dios para defendernos, incluso cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen insuperables. La promesa de protección del Salmo 91 no es solo física, sino también espiritual. En el ámbito de la batalla espiritual, este versículo es una declaración de que las fuerzas del mal no pueden acercarse a aquellos que están cubiertos por la presencia divina. Los demonios, que buscan sembrar miedo y confusión, no pueden penetrar el muro de protección que Dios levanta alrededor de sus hijos. Es una garantía de que el poder de Dios siempre será más fuerte que cualquier amenaza del enemigo. Un aspecto interesante de este versículo es la invitación a permanecer bajo la cobertura de Dios. La seguridad no proviene de nuestras habilidades o esfuerzos, sino de nuestra relación con Él. Al declarar este versículo en oración, no solo reafirmamos nuestra confianza en su protección, sino que también reconocemos que es su gracia y su poder los que nos guardan a lo largo de la historia. El Salmo 91 ha sido utilizado por creyentes en situaciones extremas. Desde soldados en el campo de batalla hasta familias enfrentando tiempos difíciles, este pasaje ha sido proclamado como una declaración de fe y victoria. En el ámbito espiritual, los demonios reconocen el poder de estas palabras y no pueden resistir la autoridad que emana de ellas. Para aplicar este versículo en tu vida diaria, es importante meditar en sus palabras y declararlas con fe. Cuando te sientas rodeado por el miedo, la ansiedad o el ataque espiritual, recuerda que la protección de Dios está contigo. Proclama, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi derecha, pero a mí no llegarán. Estas palabras no solo fortalecen tu fe, sino que también activan la poderosa protección divina sobre tu vida. En conclusión, el Salmo 91, 7 es un recordatorio de la soberanía y fidelidad de Dios. Nos asegura que, incluso en medio de las pruebas más grandes, estamos bajo su cuidado. Al confiar en esta promesa, podemos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que no estamos solos. Dios está con nosotros, y su protección es inquebrantable. Proclama este versículo con confianza y experimenta la paz que viene de saber que estás en las manos de aquel que nunca falla. La victoria a través de la sangre de Cristo, Apocalipsis 12 y 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre de Cristo no solo representa su sacrificio en la cruz, sino que es el emblema de victoria absoluta sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal. Este versículo del libro de Apocalipsis nos revela un principio espiritual profundo. La sangre de Cristo es el fundamento de nuestra victoria en cualquier batalla espiritual. Enfrentarse al enemigo espiritual con esta verdad es como llevar la bandera de un reino invencible, declarando que el triunfo ya ha sido ganado. La sangre como el precio de redención. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz,
no solo estaba cumpliendo la promesa de redención para la humanidad, también estaba despojando a Satanás de su autoridad. La sangre del Cordero rompió las cadenas que ataban al ser humano al pecado y a la condenación. Por esta razón, cuando proclamamos la sangre de Cristo en nuestras oraciones, recordamos al enemigo que ya no tiene ningún derecho ni poder sobre nuestras vidas. Esta proclamación paraliza a los demonios, pues ellos saben que la sangre de Jesús es el arma más poderosa en la batalla espiritual. El testimonio como arma espiritual, el versículo también menciona la palabra del testimonio de ellos. Esto subraya la importancia de declarar con fe lo que la sangre de Cristo ha hecho por nosotros. Cuando damos testimonio de nuestra salvación, de las veces que hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas y del poder transformador de su sangre, fortalecemos nuestra fe y debilitamos al enemigo. Cada testimonio de victoria es una declaración pública de que el reino de Dios está avanzando, y los demonios no pueden resistir esta proclamación. La sangre en la batalla espiritual. En el contexto de la guerra espiritual, muchos creyentes usan este versículo como un arma directa contra las fuerzas demoníacas. Al orar, suelen decir: reclamo la sangre de Cristo sobre mi vida, mi hogar y mi familia. Estas palabras no son solo una frase simbólica, son una declaración de protección y autoridad. La sangre de Cristo crea una barrera espiritual que los demonios no pueden atravesar, tal como el sacrificio del Cordero en el Antiguo Testamento protegió al pueblo de Israel durante la Pascua, Éxodo 12 y 13. La sangre y el perdón. Otro aspecto fundamental de la sangre de Cristo es que limpia nuestros pecados y nos restaura delante de Dios. Satanás, conocido como el acusador, pierde su poder cuando nos acercamos al Padre con confianza, sabiendo que la sangre de Jesús nos ha justificado. Cada vez que recordamos esta verdad, nos llenamos de valentía y seguridad. Porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Los demonios temen a los creyentes que entienden esta realidad, porque saben que no pueden acusar a quienes ya han sido perdonados, un sacrificio que garantiza la victoria. La sangre del Cordero no es solo un símbolo del pasado, es una realidad eterna que nos acompaña en cada momento de nuestras vidas. Nos recuerda que Jesús no solo murió por nosotros, sino que también resucitó y vive para interceder por nosotros. Su sacrificio es suficiente para vencer cualquier ataque espiritual, y su sangre sigue siendo eficaz para traer liberación, sanidad y restauración. ¿Cómo aplicar este versículo en nuestra vida? Proclamar la sangre de Cristo debe ser parte de nuestras oraciones diarias. Cuando enfrentamos miedo, tentación o ataques espirituales, podemos decir: cubro mi mente, mi corazón y mi espíritu con la sangre de Cristo. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también establece un muro espiritual de protección. Además, compartir nuestro testimonio con otros no solo glorifica a Dios, sino que también ayuda a otros creyentes a comprender el poder de la sangre de Jesús. Un recordatorio de amor y poder. Cada gota de sangre derramada en la cruz fue un acto de amor incondicional. Este sacrificio demuestra que no hay límite al alcance del amor de Dios ni a su deseo de protegernos y liberarnos del mal. Los demonios no pueden soportar estar cerca de quienes proclaman este amor, porque saben que han sido derrotados por él. Conclusión: Apocalipsis 12 y 11 nos recuerda que nuestra victoria no proviene de nuestra fuerza, sino de la sangre de Cristo y de nuestra fe en lo que Él ha hecho por nosotros. En la guerra espiritual, este versículo es una declaración de poder que desarma al enemigo y fortalece al creyente. La sangre de Jesús no solo nos protege, también nos da la autoridad para caminar en libertad y victoria. Proclamemos esta verdad con valentía, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. El nombre del Señor es torre fuerte. Proverbios 6 y 10, el nombre del Señor es torre fuerte.
A ella corre el justo y está a salvo. En este versículo breve pero poderoso, se encapsula una de las mayores verdades espirituales. El nombre del Señor es un refugio seguro, un lugar de protección y fortaleza para quienes confían en Él. A través de esta metáfora de una torre fuerte, el escritor de los Proverbios nos invita a considerar la seguridad y el refugio que Dios ofrece a sus hijos en medio de las tormentas de la vida y los ataques del enemigo. El significado de la torre fuerte. En la antigüedad, una torre fuerte era una estructura elevada, construida para ser un lugar de defensa contra los enemigos. Desde lo alto de la torre, los soldados podían ver los peligros que se acercaban y defenderse con ventaja estratégica. Al comparar el nombre del Señor con una torre fuerte, el versículo subraya que Dios no solo es nuestra defensa, sino también nuestra perspectiva superior, desde donde podemos ver nuestras batallas con claridad divina y confianza. La idea de refugio implica algo más que seguridad física. En el contexto espiritual, la torre fuerte simboliza la protección contra los ataques del enemigo, ya sean tentaciones, dudas, temores o cualquier otra forma de opresión. Cuando corremos al nombre del Señor, encontramos un lugar donde nuestras almas pueden descansar en paz. Incluso en medio del caos, el poder del nombre del Señor, el nombre del Señor no es simplemente un título o una etiqueta. En las Escrituras, el nombre de Dios representa su carácter, su autoridad y su presencia. Cuando proclamamos su nombre, estamos invocando todo lo que Él es, su santidad, su amor, su justicia, su poder y su fidelidad. En los tiempos bíblicos, el pueblo de Dios llamaba a su Señor con nombres específicos según las circunstancias. Jehová Jireh, el Señor proveerá; Jehová Nisí, el Señor es mi estandarte; Jehová Salom, el Señor es paz, y muchos más. Cuando enfrentamos ataques espirituales o momentos de debilidad, proclamar el nombre del Señor con fe nos conecta con su poder y autoridad. Es como entrar en esa torre fuerte, donde los demonios no tienen acceso y donde encontramos refugio en la presencia de Dios. El acto de correr a la torre, el versículo menciona que el justo corre a ella. Esto implica acción, decisión y urgencia. No basta con saber que la torre existe, debemos tomar la decisión activa de correr hacia ella. Esto significa acudir a Dios en oración, confiar en su poder y entregarle nuestras cargas. Muchas veces, en nuestra humanidad, intentamos resolver las cosas por nosotros mismos antes de acudir al Señor. Pero este versículo nos recuerda que nuestra primera reacción debe ser buscar refugio en Él. La acción de correr también denota dependencia. Reconocemos que no podemos protegernos por nuestra cuenta y que necesitamos la fortaleza de Dios. Cuando los demonios intentan atacarnos con mentiras, confusión o temor, la forma más efectiva de responder es correr a la torre fuerte que es el nombre del Señor, sabiendo que allí estamos a salvo. Seguridad en la justicia de Dios. El versículo señala que el justo está a salvo. Esto no significa que debamos ser perfectos para recibir la protección de Dios, sino que nuestra justicia proviene de nuestra relación con Él. A través de la sangre de Cristo, hemos sido justificados, y esa justicia nos da acceso al refugio que el Señor ofrece. Satanás no puede acusar ni dañar a aquellos que están cubiertos por la justicia de Dios. La relevancia en la guerra espiritual. En el ámbito espiritual, los demonios no pueden resistir el poder del nombre del Señor. Cuando enfrentamos opresión espiritual, proclamar el nombre de Jesús o de Jehová actúa como una barrera que paraliza al enemigo. Este acto no es solo simbólico, tiene un impacto real en el mundo espiritual. Los demonios reconocen el poder del nombre del Señor y no pueden acercarse a aquellos que están refugiados en Él. ¿Cómo aplicar este versículo en nuestra vida? Para hacer este versículo parte de nuestra vida diaria, podemos incluirlo en nuestras oraciones y meditaciones.
cuando nos sintamos amenazados, ya sea espiritual, emocional o físicamente. Podemos decir con confianza: el nombre del Señor es mi torre fuerte, y yo corro hacia Él. También podemos usarlo para fortalecer nuestra fe en momentos de duda, recordando que Dios siempre está disponible como nuestro refugio. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios. ¿Estamos corriendo a Él como nuestra primera opción o lo hacemos solo como último recurso? Vivir este versículo significa adoptar una postura de confianza constante en el Señor, incluso antes de que lleguen las pruebas. Conclusión: Proverbios 6 y 10 es un recordatorio de que en el nombre del Señor encontramos todo lo que necesitamos: protección, fuerza y paz. En un mundo lleno de desafíos y peligros espirituales, su nombre es nuestra defensa más segura. Al proclamarlo con fe, entramos en una fortaleza que los demonios no pueden penetrar y encontramos descanso para nuestras almas. No importa lo que enfrentemos, siempre podemos correr a la torre fuerte del Señor y estar seguros de que Él nos protegerá. Confía en su nombre y descansa en su poder. El uso del machete del Espíritu, la palabra de Dios, Efesios 6 y 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es descrita como una espada, pero no cualquier espada, sino la espada del Espíritu. Esta imagen poderosa nos muestra que la Biblia no solo es un libro lleno de sabiduría, sino una herramienta espiritual de combate. En el contexto de Efesios 6, donde se habla de la armadura de Dios, la espada del Espíritu es nuestra única arma ofensiva contra las fuerzas del mal. Es la clave para defendernos y, al mismo tiempo, avanzar en nuestra vida espiritual. La espada del Espíritu, ¿qué significa en la antigüedad? Una espada era el arma principal de un guerrero. Era indispensable no solo para la defensa, sino también para atacar al enemigo. En el contexto espiritual, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, que tiene el poder de cortar y deshacer cualquier ataque del enemigo. Pero esta espada no es física, es espiritual, y su poder radica en la verdad que contiene. La palabra de Dios tiene una doble función. Por un lado, es capaz de discernir y revelar las intenciones del corazón humano, Hebreos 4 y 12. Por otro lado, actúa como una herramienta para confrontar y derrotar las mentiras del diablo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Mateo 4, 1-11, utilizó la Escritura para resistir cada tentación. En cada respuesta, Jesús declaró: escrito está, dejando claro que la verdad de la palabra es suficiente para neutralizar cualquier ataque del enemigo. La importancia de conocer la palabra: una espada no sirve de nada si no se sabe manejar. Del mismo modo, la palabra de Dios debe ser estudiada, memorizada y entendida para que podamos usarla eficazmente. En la guerra espiritual, el enemigo tratará de sembrar mentiras, dudas y miedo en nuestra mente. Sin embargo, cuando conocemos las Escrituras, tenemos la capacidad de identificar esas mentiras y contrarrestarlas con la verdad. Por ejemplo, cuando el diablo intenta hacernos creer que no somos dignos del amor de Dios, podemos responder con Romanos 8, 38-39, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este acto de declarar la verdad es como un golpe directo al enemigo, que no puede resistir el poder de la palabra. La palabra como defensa contra el temor. El miedo es una de las herramientas más comunes que el enemigo usa para paralizarnos. Sin embargo, la palabra de Dios es una fuente constante de ánimo y fortaleza. Al proclamar versículos como Isaías 41, 10, no temas, porque yo estoy contigo, cortamos el poder del temor y recordamos que Dios está siempre de nuestro lado. Además, la espada del Espíritu también nos ayuda a mantenernos firmes en la fe cuando enfrentamos pruebas o dudas. Al recordar y declarar las promesas de Dios,
reafirmamos nuestra confianza en Él y nos fortalecemos espiritualmente. El ejemplo de Jesús en el desierto, el pasaje en Mateo 4, donde Jesús enfrenta las tentaciones de Satanás, es un modelo perfecto de cómo usar la espada del Espíritu. Satanás intentó engañar a Jesús, incluso citando las Escrituras fuera de contexto, pero Jesús respondió con una comprensión profunda y precisa de la palabra de Dios. Este ejemplo nos enseña que no basta con tener acceso a la Biblia. Debemos estudiarla con cuidado para comprender su verdadero significado y aplicarla correctamente. Como afilar nuestra espada, para que una espada sea efectiva, debe estar bien afilada. De manera similar, debemos afilar nuestra espada espiritual a través de la lectura, el estudio y la meditación diaria en la palabra de Dios. Esto incluye lectura constante. Dedica tiempo cada día a leer la Biblia y familiarizarte con sus enseñanzas. Memorización. Aprende versículos clave que puedas declarar en momentos de necesidad. Meditación. Reflexiona sobre lo que lees y permite que esas palabras penetren en tu corazón. Oración. Pide al Espíritu Santo que te revele la verdad y te guíe en cómo aplicarla. La espada en la guerra espiritual. Cuando usamos la palabra de Dios en la guerra espiritual, no estamos luchando con nuestra fuerza, sino con la autoridad del Espíritu Santo. Cada vez que declaramos un versículo en fe, desatamos el poder divino que desarma al enemigo. Los demonios no pueden resistir la verdad de la palabra de Dios, porque es la misma voz de Dios hablándoles directamente. Un aspecto importante de esta lucha es entender que no estamos solos. El Espíritu Santo es quien nos da la sabiduría y la valentía para usar esta espada. Él nos recuerda los versículos adecuados en los momentos adecuados y nos capacita para enfrentar cualquier situación. La palabra como fuente de vida, además de ser un arma ofensiva, la palabra de Dios también es una fuente de vida para el creyente. Nos da dirección, esperanza y consuelo en medio de las pruebas. Cuando nos sentimos débiles o desanimados, la Escritura nos fortalece, recordándonos que nuestra victoria está asegurada en Cristo. Conclusión. Efesios 6 y 17 nos llama a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como parte de nuestra armadura espiritual. Esta espada no solo nos defiende del enemigo, sino que también nos permite avanzar con valentía en nuestra vida de fe. Al proclamar la Escritura con confianza, afilamos nuestra espada y nos posicionamos para la victoria. Que nunca olvidemos el poder que tenemos en nuestras manos cuando usamos la palabra de Dios como nuestra arma principal en la batalla espiritual. Estudia, proclama y vive la verdad, y verás cómo el enemigo retrocede ante el poder de la espada del Espíritu. La luz que vence a las tinieblas. Juan 1. 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este versículo, lleno de profundidad espiritual, encapsula una verdad fundamental: la luz de Dios es invencible y siempre triunfa sobre la oscuridad. En el contexto de la guerra espiritual, esta declaración no solo nos da esperanza, sino también poder para enfrentarnos a las tinieblas que buscan oscurecer nuestras vidas. La luz simboliza la presencia de Cristo, su verdad y su santidad, mientras que las tinieblas representan el pecado, la opresión y las obras del enemigo. Este enfrentamiento, descrito en Juan 1, 5, tiene una conclusión clara: las tinieblas nunca pueden vencer la luz. Cristo, la luz del mundo. Jesús se declaró a sí mismo como la luz del mundo, Juan 8 y 12, una afirmación que revela su papel como la fuente de guía, esperanza y vida eterna para la humanidad. Donde quiera que Cristo está presente, las tinieblas no tienen lugar. Esto se manifiesta no solo en el ámbito espiritual, sino también en nuestras vidas cotidianas. Cuando permitimos que la luz de Cristo entre en nuestro corazón, la oscuridad del miedo, la culpa y la confusión desaparece. La luz de Cristo no es una simple metáfora,
es una realidad espiritual que transforma todo lo que toca. En la guerra espiritual, su luz es como un faro que expone las obras ocultas del enemigo y las destruye con su pureza. Los demonios no pueden soportar estar en la presencia de esta luz, porque revela sus mentiras y derrota sus planes. La luz como guía en la oscuridad. El mundo puede ser un lugar lleno de incertidumbre y desafíos, donde muchas veces parece que las tinieblas predominan. Sin embargo, este versículo nos asegura que, aunque enfrentemos momentos de oscuridad, la luz de Dios siempre está presente para guiarnos. Salmos 119, 105 nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino». Esto significa que la luz de Dios no solo nos protege, sino que también nos muestra el camino correcto cuando no sabemos qué dirección tomar. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o luchas internas, la luz de Cristo nos da claridad. Nos permite ver las cosas desde una perspectiva divina y nos dirige hacia la verdad. Esta guía es esencial en la guerra espiritual, donde el enemigo intenta confundirnos y desviarnos del propósito de Dios. Las tinieblas no pueden prevalecer. El versículo es categórico: las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Esta frase es una declaración de victoria, una garantía de que el poder de Cristo es mayor que cualquier ataque del enemigo. En momentos de batalla espiritual, cuando sentimos que estamos rodeados por la oscuridad, podemos recordar que la luz de Dios siempre tiene la última palabra. No importa cuán intensa sea la lucha, la victoria ya ha sido asegurada a través de Cristo. La frase «no prevalecieron» también nos recuerda que las tinieblas pueden intentar atacar, pero nunca podrán superar el poder de Dios. Esto nos da confianza para enfrentarnos a cualquier desafío espiritual con la seguridad de que estamos del lado ganador. La luz en la guerra espiritual. En el ámbito espiritual, la luz de Dios actúa como una barrera impenetrable contra las fuerzas del mal. Cuando oramos y proclamamos versículos como Juan 1, 5, estamos trayendo la presencia de Cristo a nuestras circunstancias. Los demonios, que prosperan en la oscuridad, no pueden operar en un lugar donde la luz de Dios brilla con intensidad. Un ejemplo práctico de esto es la oración ferviente. Cuando declaramos la presencia de Cristo en nuestras vidas, hogares y comunidades, estamos literalmente encendiendo una luz espiritual que disipa la oscuridad. Esto no solo nos protege, sino que también afecta a quienes nos rodean, trayendo paz y liberación. Como reflejar la luz de Cristo, la luz no solo debe brillar en nosotros, sino también a través de nosotros. Jesús dijo en Mateo 5, 14-16 que somos la luz del mundo y que nuestra luz debe brillar ante los demás. Esto significa que, como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de llevar su luz a lugares donde prevalecen las tinieblas. Podemos reflejar la luz de Cristo a través de nuestras acciones, palabras y actitudes. Al mostrar amor, perdón y compasión, estamos llevando la luz de Dios a un mundo que lo necesita desesperadamente. Además, cuando compartimos el Evangelio, estamos ayudando a otros a salir de la oscuridad espiritual y entrar en la luz de Cristo. La luz que vence el temor. El temor es una de las herramientas más efectivas que el enemigo usa para paralizarnos. Sin embargo, la luz de Dios expone el temor por lo que realmente es, una mentira. 1 Juan 4:18 dice: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». La luz de Cristo no solo vence al enemigo, sino que también llena nuestro corazón de confianza y paz. La luz es nuestra identidad, como hijos de Dios. No solo caminamos en la luz, somos portadores de esa luz. Efesios 5:8 nos recuerda: «Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz».
Esto significa que tenemos una identidad espiritual que nos capacita para enfrentar cualquier desafío. No importa cuán grandes sean las tinieblas a nuestro alrededor, podemos caminar con la certeza de que la luz de Dios está en nosotros. Conclusión, Juan 1:5 es una declaración de victoria que nos recuerda que la luz de Cristo siempre triunfa sobre las tinieblas. En la guerra espiritual, este versículo es un arma poderosa que podemos usar para enfrentarnos al enemigo con confianza y autoridad. No importa cuán oscura sea la situación, la luz de Dios está siempre presente, iluminando nuestro camino y asegurando nuestra victoria. Como hijos de luz, estamos llamados a reflejar esta verdad en nuestras vidas y a llevar la luz de Cristo a un mundo que desesperadamente necesita esperanza y redención. Proclama esta luz con fe y vive en la victoria que solo Cristo puede ofrecer. La verdad que libera, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo, pronunciado por Jesús, encapsula una de las promesas más profundas del Evangelio: la libertad espiritual a través del conocimiento de la verdad. Pero, ¿qué significa realmente conocer la verdad? ¿Cómo esta verdad puede liberarnos? En este pasaje, Jesús nos ofrece un principio clave que no solo transforma vidas, sino que también desarma las mentiras del enemigo y nos permite caminar en la plenitud del propósito divino. La verdad como persona, Jesús, en Juan 14:6, Jesús declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Esto nos muestra que la verdad no es simplemente un conjunto de principios o conocimientos. La verdad es una persona, Jesucristo. Conocer la verdad significa tener una relación personal con Él. No se trata solo de acumular información, sino de experimentar su amor, su gracia y su poder en nuestra vida diaria. Cuando conocemos a Cristo, descubrimos la verdad sobre quiénes somos, quién es Dios y cuál es nuestro propósito en la vida. Esta verdad es como una luz que ilumina nuestro camino, disipando la confusión y las mentiras que el enemigo intenta sembrar en nuestras mentes. La libertad que viene con la verdad, el versículo nos promete que la verdad nos hará libres. ¿Pero libres de qué? La libertad que ofrece Jesús abarca muchas áreas: libertad del pecado, a través de su sacrificio en la cruz. Jesús nos libera del poder del pecado y de la condenación, Romanos 8:1-2. Ya no estamos atados a los errores del pasado ni esclavizados por nuestras debilidades. Libertad del temor, la verdad del amor de Dios expulsa el miedo de nuestras vidas, 1 Juan 4:18. Saber que somos amados incondicionalmente nos da confianza para enfrentar cualquier desafío. Libertad de las mentiras, Satanás es descrito como el padre de la mentira, Juan 8:44. Sin embargo, la verdad de Dios desarma sus estrategias y nos permite ver las cosas tal como son. Esta libertad no es simplemente un cambio de circunstancias externas, es una transformación profunda que comienza en el corazón y afecta cada aspecto de nuestra vida. El conocimiento de la verdad. Es importante notar que el versículo comienza con las palabras «y conoceréis». Esto implica que la libertad que ofrece la verdad no es automática, requiere un conocimiento intencional y una búsqueda activa. Este conocimiento no es superficial ni académico, es un conocimiento relacional y vivencial. Conocer la verdad implica leer y meditar en la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de verdad que nos revela el carácter de Dios y su plan para nuestras vidas. Orar y buscar a Dios, a través de la oración. Profundizamos nuestra relación con Cristo y permitimos que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Juan 4:13. Vivir la verdad. No basta con saber lo que dice la Biblia. Debemos aplicarlo en nuestras vidas. La obediencia a la verdad es lo que nos permite experimentar la verdadera libertad. La guerra espiritual y la verdad, en el ámbito espiritual. La verdad es una de las armas más poderosas contra el enemigo.
Efesios 6 y 14 nos dice que debemos ceñirnos con el cinturón de la verdad como parte de la armadura de Dios. Este cinturón no solo nos protege, sino que también mantiene todo en su lugar, asegurando que podamos mantenernos firmes en medio de la batalla. El enemigo intenta constantemente engañarnos con mentiras, que no somos dignos, que estamos solos, que Dios no nos ama. Sin embargo, cuando conocemos la verdad de la palabra de Dios, podemos rechazar esas mentiras y proclamar lo que realmente es cierto. Por ejemplo, podemos declarar con confianza: soy hijo de Dios, Juan 1 y 12, nada me separará del amor de Dios, Romanos 8, 38-39, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4 y 13. La verdad nos libera del pasado. Muchas veces, las personas cargan con el peso de su pasado, errores, fracasos, traumas. Pero la verdad de Cristo nos asegura que en Él somos una nueva creación, 2 Corintios 5 y 17. No importa lo que hayamos hecho o lo que otros nos hayan hecho, en Cristo, somos restaurados y redimidos. Esta verdad nos permite dejar atrás el pasado y avanzar con esperanza hacia el futuro, la verdad como fortaleza. En medio de las tormentas de la vida, la verdad de Dios es un ancla que nos mantiene firmes. Cuando enfrentamos incertidumbre, podemos confiar en las promesas de Dios, sabiendo que son verdad. Hebreos 6 y 18 nos recuerda que es imposible que Dios mienta, lo que significa que cada promesa que Él ha hecho es confiable y segura, como vivir en la verdad. Para experimentar la libertad que ofrece la verdad, debemos comprometernos a vivir en ella. Esto significa ser honestos con nosotros mismos, reconocer nuestras debilidades y necesidades delante de Dios, caminar en integridad, ser sinceros en nuestras palabras y acciones, reflejando el carácter de Cristo, defender la verdad. En un mundo lleno de mentiras y relativismo, debemos ser portadores de la verdad, proclamándola con amor y valentía. Conclusión: Juan 8 y 32 nos recuerda que la verdad no es solo un concepto, sino una persona, Jesús. Al conocerlo, encontramos libertad del pecado, del temor y de las mentiras del enemigo. Esta libertad no solo transforma nuestras vidas, sino que también nos capacita para ser luces en un mundo oscuro. En la batalla espiritual, la verdad es nuestra mayor defensa y nuestra arma más poderosa. Vivamos en la verdad, proclamémosla con valentía y experimentemos la libertad que solo Cristo puede ofrecer. La verdad nos hace libres, y esa libertad es un regalo eterno que nadie puede quitarnos. Conclusión: en la batalla espiritual, la palabra de Dios es nuestra mayor arma y nuestro refugio más seguro. Cada versículo de las Escrituras contiene una promesa, una verdad y un poder que nos permiten enfrentar cualquier ataque del enemigo con valentía y confianza. Desde el poder del nombre de Jesús, que hace temblar a los demonios, hasta la luz de Cristo, que disipa toda oscuridad, somos equipados con todo lo necesario para vivir en victoria. La clave está en conocer, proclamar y vivir estas verdades diariamente. La sangre de Cristo nos da libertad, la protección de Dios nos rodea como una torre fuerte, y su luz ilumina nuestro camino incluso en los momentos más oscuros. No estamos solos en esta lucha, el Espíritu Santo nos guía, y las promesas de Dios nos aseguran que, pase lo que pase, la victoria ya está ganada. Que estos versículos no solo sean palabras en nuestras mentes, sino también verdades vivas en nuestros corazones. Al confiar plenamente en el poder de Dios y caminar en su verdad, podemos experimentar la paz, la protección y la libertad que solo Él puede ofrecer. La victoria está en Cristo, y en Él somos más que vencedores, Romanos 8 y 37.